El magnate se disfrazó de camarero y se quedó helado al ver a la mesera correr hacia su hija. 3 segundos después, algo impensable paralizó a todo el restaurante. Nadie entendía por qué se atrevió a hacerlo, y ese mismo instante expuso una verdad lo suficientemente demoledora como para colapsar su mundo. Si quieres saber qué sucedió en esos 3 segundos fatídicos, deja un continuar y sigue la historia. El Grill Riveras, un viernes por la noche, era como un infierno ardiente, ruidoso, resbaladizo y saturado de caos. En el rincón más oculto de la cocina, Adrián de la Vega luchaba con una sartén de hierro fundido, negra como el carbón. Justo esa mañana, esas mismas manos habían firmado un contrato por valor de 120 millones de euros. Y ahora, estaban hinchadas dentro de guantes de goma, intentando despegar un trozo terco de queso quemado bajo un chorro de agua hirviendo. Adrián, ahora Manuel, el nuevo friegaplatos, masculló una maldición. ¿Cómo diablos es que raspar este queso es más difícil que negociar con los accionistas? Ajustó disimuladamente el delantal que le apretaba el vientre. ¡Qué ironía! Si los reporteros de la revista Forbes vieran al hombre más poderoso del año fregando así, el precio de las acciones del Grupo de la Vega caería más rápido de lo que él acababa de romper el tercer plato de la noche. Pero Adrián no estaba allí para experimentar. Estaba llevando a cabo una prueba despiadada. Esa tarde, intencionalmente le había pedido a su ama de llaves, Carmen, que llevara a su hija, Aitana, a cenar allí. Quería ver con sus propios ojos. Cuando él, Adrián de la Vega, no estaba presente, ¿cómo tratarían su personal y el mundo a su hija con trastorno de comunicación? Y la respuesta llegó más rápido de lo que imaginaba. Un grito desgarrador atravesó el bullicioso ambiente del salón principal. Adrián se sobresaltó, casi dejando caer la sartén. Se asomó por el ojo de buey de la puerta. El corazón se le encogió. Cerca del pasillo principal, Aitana, su hija de 6 años, estaba sola, con las manos apretando sus oídos, temblando incontrolablemente. El jazz fuerte, el tintineo de los cubiertos, las risas mezcladas atacaban la audición sensible de la niña como miles de agujas. ¿Dónde están sus padres?, preguntó un cliente con fastidio. Adrián apretó los dientes, buscando con la mirada, y allí estaba. En una mesa VIP, en un rincón apartado, Carmen, la niñera a la que pagaba 5.000 euros al mes para cuidar a Aitana, estaba absorta en una llamada y disfrutando de su copa de vino tinto. Le daba la espalda a Aitana, ignorando por completo que la pequeña se había alejado de su asiento por el pánico. La rabia estalló en el pecho de Adrián como lava. «Te pago para que cuides a mi hija, no para que bebas mi vino». Quería salir, voltear esa mesa y despedir a esa mujer irresponsable de inmediato. Pero Aitana gritó de nuevo, esta vez más fuerte, más desesperadamente. En su pánico, tropezó con un camarero, haciendo caer la bandeja. ¡Crash! Todo el restaurante se quedó en silencio. Las miradas se clavaron en Aitana como cuchillos. «Niña maleducada! ¡Seguridad! ¡Sáquenla de aquí!». Carmen se giró sobresaltada, pero en lugar de correr a consolarla, frunció el ceño con molestia, temiendo verse implicada, y se quedó inmóvil, como si no conociera a la niña. Aitana se acurrucó en el frío suelo, entre los cristales rotos. Gerardo, el gerente engreído, se acercaba a grandes zancadas con una expresión asesina. Adrián apretó el marco de madera de la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. No podía esperar más. La obra debía terminar aquí. Se preparó para salir, pero una figura fue más rápida que él. Elena, la pequeña mesera que había entrado a trabajar el día anterior, se deslizó entre la multitud que señalaba. No temía a Gerardo, ni le importaba el vidrio roto bajo sus pies. Hizo algo que dejó a Adrián petrificado, con los pies clavados en el suelo. Elena no gritó, no levantó a Aitana.
Dejó su bandeja, se arrodilló justo en el suelo sucio, bajando su cuerpo por debajo del nivel de los ojos de Aitana. Se hizo muy pequeña. Luego levantó las manos, sus dedos danzaron suavemente como alas de mariposa, y tarareó una melodía profunda y calmante, como el murmullo de las olas del mar. Ni una sola palabra, solo sonido y movimiento. Milagrosamente, el grito de Aitana se apagó. Los ojos aterrorizados de la niña se levantaron lentamente, cautivados por las manos de Elena. Su respiración agitada se ralentizó. Adrián se quedó paralizado detrás de la puerta. El vaso que tenía en la mano se le cayó y se hizo añicos sin que él lo notara. Había pagado millones a médicos, pero nadie había logrado lo que esta humilde mesera estaba haciendo. ¿Quién era ella? ¿Crees que la mesera usó algún hechizo, un método especial de consuelo o empatía de su propio pasado? Comenta tu predicción. ¿Desde qué ciudad estás siguiendo la historia? ¿Estás loco, Manuel? El grito del jefe Ricardo resonó como una explosión, rebotando en la estrecha cocina, impregnada de grasa. La reprimenda golpeó a Adrián, devolviéndolo de su estupor a la realidad sucia del lugar, que llamaban el paraíso culinario de la élite madrileña. Bajo sus pies, el vaso roto se había convertido en cientos de fragmentos, reflejando el rostro demacrado del anónimo friegaplatos. Una mancha de sangre oscura goteaba de la punta de su dedo, cayendo rítmicamente sobre el suelo húmedo y frío. Pero Adrián no sentía dolor. Ese dolor era insignificante comparado con lo que ardía en su pecho, una mezcla de humillación, resentimiento y autodesprecio. Ricardo se acercó, su abdomen hinchado casi rozando la cara de Adrián. «Es el cuarto vaso esta semana, idiota. ¿Vas a destrozar todo mi restaurante?», gruñó, su aliento a cigarrillo y ajo impactando en Adrián. «Tu salario de miseria no es suficiente para pagar todo este vidrio. Recoge eso, o lárgate a pedir limosna con esa niña loca». Adrián solo inclinó ligeramente la cabeza, su voz ronca. «Sí, lo siento, jefe». Se arrodilló, recogiendo cada fragmento con las manos que una vez firmaron contratos de cientos de millones de euros. Cada trozo de vidrio cortaba su orgullo, pero los recogió todos. No por miedo, sino porque necesitaba continuar con su papel. Cuando Ricardo se dio la vuelta, farfullando maldiciones a los ayudantes de cocina, Adrián levantó la cabeza para mirar a través de la pequeña ventanilla que daba al salón principal. Afuera, entre el brillo de las luces de cristal, Elena seguía arrodillada, abrazando a la pequeña Aitana, su hija, y lo que hizo que el corazón de Adrián se detuviera por un instante. Aitana había dejado de llorar. Retrocedió hacia el rincón oscuro, apoyando la espalda contra la fría pared. Entre el olor rancio a aceite y el chisporroteo de las sartenes, se sintió en el fondo de un abismo de un mundo que él mismo había creado. Durante los últimos 3 años, la gente solo conocía a Adrián de la Vega, el rey inmobiliario de Madrid, un hombre tan rico que podía comprar un barrio entero. Pero no veían al hombre que volvía a su mansión de 2000 metros cuadrados solo para sentarse en silencio. Nadie veía la mirada perdida en sus ojos cada vez que pasaba por la habitación vacía de su esposa, quien había muerto en un accidente automovilístico llevándose consigo una parte de su alma. Y Aitana, su hija de 8 años, no había vuelto a hablar desde aquel día. La niña vivía en un estado de pánico perpetuo, evitando a todos como si el mundo exterior fuera un ruido aterrador. Lo había intentado todo: especialistas suizos, médicos estadounidenses, terapia de luz, somníferos, tranquilizantes. Cada receta solo la hundía más en el silencio. Cuando se quedó sin esperanzas, llegó Carmen, la niñera. Habló con voz dulce como la miel. «Señor de la Vega, quiero a la pequeña Aitana como si fuera mi propia hija. Por favor, permítame cuidarla». Él creyó, porque necesitaba creer.
porque estaba demasiado cansado para amar a alguien con sus propias manos. Pero luego comenzaron a aparecer pequeñas señales. Moretones extraños, una mirada de miedo cuando Carmen se acercaba. El instinto de padre despertó, y por primera vez, Adrián ya no confiaba en lo que el dinero podía comprar. Trazó un plan. Mintió diciendo que tenía que volar a Londres para una reunión urgente de 3 días y encargó a Carmen llevar a Aitana al Grill Riveras, un restaurante de su propiedad, para un cambio de ambiente. Él, bajo el nombre de Manuel, solicitó trabajo como friegaplatos en el sótano, solo para observar. Y ahora, desde el rincón húmedo de la cocina, veía la verdad más claramente que nunca. Carmen se sentaba en la mesa VIP, saboreando el costoso Vega Sicilia que él sabía que había pedido a su cuenta. Cuando Aitana entró en pánico, ella no se levantó. Su mirada no era de preocupación, sino de fastidio, como si la niña hubiera manchado su vestido de seda en lugar de estar sufriendo un ataque de miedo. Adrián sintió que la sangre le subía a la cabeza. Cada músculo de su rostro se contraía. Quería salir, quitarse el disfraz, arrojarle la tarjeta de propietario a la cara. Pero se detuvo. No. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber quién era el verdadero culpable de arruinar a su hija y quién era la única persona que se atrevía a arrodillarse para salvarla. Su mirada se detuvo en Elena. En medio del resplandeciente salón dorado, la pequeña mesera estaba arrodillada en el suelo. Sus manos se movían rítmicamente en el aire, como dibujando una canción silenciosa. Sus dedos eran suaves, flexibles, como mariposas posándose sobre el hombro de Aitana. «Respira. Mira, una mariposa está volando. Está bien, no te asustará». Su voz era tan suave que solo los que estaban en completo silencio podían escucharla. Aitana parpadeó y luego la imitó. Sus pequeños dedos copiaron el movimiento de Elena, temblorosos pero gradualmente estables. El llanto cesó. Todo el restaurante estaba en silencio. Solo se oía la respiración suave de 2 almas que se acababan de encontrar. Adrián sintió un nudo en la garganta. Una rara lágrima cayó, la primera desde la muerte de su esposa. «¿Qué clase de padre he sido?», se preguntó. «Lo tengo todo, excepto tiempo para abrazar a mi hija. La gente solo necesita unas manos sinceras, y yo solo sé tirar dinero a la desesperación». Sonrió amargamente. Un padre aprendiendo a amar a su hija de una mesera desconocida, la más irónica de las penitencias que la vida le había impuesto. Pero ese momento de paz fue breve. Una sombra voluminosa bloqueó de repente la ventanilla de vidrio. Gerardo, el gerente del restaurante, se acercaba con el rostro enrojecido y los ojos echando chispas. «¿Qué diablos estás haciendo?», rugió, agarrando el brazo de Elena con fuerza, haciendo que tanto ella como Aitana cayeran bruscamente. El sonido del impacto golpeó a Adrián directamente en el corazón. En un instante, Manuel desapareció. Solo quedó Adrián de la Vega, el padre, el hombre que una vez lo perdió todo. Se puso de pie de un salto, arrojó el trapo en el cubo de agua sucia, salpicando agua por todo su delantal. Su mirada ahora era más fría que el acero. Paso a paso, avanzó hacia la puerta de la cocina, su respiración pesada como una tormenta. La obra había terminado. Ahora era el momento de que el verdadero dueño del Grill Riveras saliera de las sombras, para reclamar el honor, la justicia y la hija que estuvo a punto de perder. Adrián salió por la puerta de la cocina, pero no con la imponente figura de un dueño dando un paseo. En sus manos llevaba un cubo de agua sucia de fregar, apestando a limón barato y restos de comida. La única arma que pudo encontrar en un instante para intervenir en la situación sin revelar su identidad. Frente a él, Gerardo
había llegado. El gerente se detuvo bruscamente delante de Elena. Sus brillantes zapatos de cuero italiano chirriaron en el suelo de mármol. Se paró con las manos en la cadera, su enorme sombra cayendo sobre Elena y Aitana, mirándolos como si fueran basura que ensuciaba su limpio suelo. «¿Qué demonios estás haciendo?», gruñó Gerardo, su voz siseando entre dientes para que los clientes de las mesas lejanas no escucharan demasiado, pero lo suficiente para intimidar a los que estaban enfrente. «Este es un restaurante de 5 estrellas, no una guardería de caridad. Levántate ahora. ¿Quieres que te descuente todo el salario de este mes y te eche a la calle?» Elena no se levantó de inmediato. Aún tenía los brazos alrededor de Aitana, quien se encogía por el grito de Gerardo. Levantó la vista. Sus grandes ojos marrones sin rastro del miedo de una empleada de bajo nivel. Por el contrario, brillaban con una terquedad y un desafío extraños. ¿Descontar el salario? «De acuerdo», respondió Elena, con una calma que descolocó a Gerardo. «¿Pero podría bajar la voz? Está asustando a la niña. Y por cierto, su corbata de seda está tocando el plato de salsa». Gerardo se sobresaltó, mirando su pecho. Su cara se puso roja por ser regañado por una insignificante empleada. Se dio cuenta de que se estaban burlando de él, y la vergüenza se convirtió en rabia. Extendió su mano gigantesca con rudeza, intentando agarrar el cuello del uniforme de Elena para levantarla a rastras. «Mocosa insolente, te voy a dar una lección de No terminó la frase. Adrián, en el papel de Manuel, se lanzó. No podía golpear a Gerardo, aunque era lo que más deseaba en ese momento, porque un golpe de boxeo experto revelaría su identidad de inmediato. Necesitaba un accidente perfecto y sucio. A 3 pasos de Gerardo, Adrián tropezó intencionalmente con su propio pie. Su cuerpo de casi 1,90 m se precipitó hacia adelante como una torre cayendo, y con una excelente inercia física, el cubo de agua sucia en su mano salió volando, dibujando una parábola perfecta en el aire. «Chalaes». Todo el líquido grisáceo, con restos de grasa de carne, verduras y espuma de jabón, se estrelló directamente contra los costosos zapatos de cuero de cocodrilo y el pantalón perfectamente planchado de Gerardo. Un poco de agua sucia salpicó incluso el chaleco que él cuidaba como un tesoro. El espacio se quedó en silencio por un segundo. Luego, Gerardo gritó, un grito aún más patético y estridente que el llanto de Aitana de antes. «¿Dónde tienes los ojos, idiota?». Saltó como si le hubieran echado agua hirviendo, sacudiendo sus pantalones empapados que se le pegaban a la piel. El hedor a agua de fregar era tan fuerte que superó incluso el olor de su costoso perfume. Los clientes alrededor comenzaron a ahogar risas. La tragedia se había convertido de repente en una comedia, y el villano ahora parecía un ratón de alcantarilla que acababa de salir de la zanja. Adrián yacía boca abajo en el suelo, una posición de aterrizaje bastante dolorosa para sus costillas, pero absolutamente necesaria para su papel. Se levantó torpemente, rascándose la cabeza, con el aspecto encogido y humilde de un pobre campesino que acababa de causar un gran desastre. «¡Oh! ¡Dios mío! ¡Lo siento! ¡El suelo!». El suelo estaba resbaladizo. «Señor Gerardo, déjeme limpiar por usted». Adrián agarró el trapo sucio que llevaba en el cinturón con la intención de limpiar los zapatos de Gerardo, pero en realidad para untarle más grasa. «¡Fuera! ¡Fuera de aquí!». Gerardo retrocedió, apartando la mano de Adrián, con el rostro pálido de rabia y asco. «No me toques con esas manos sucias. Ustedes dos. Ya verán. A mi oficina tan pronto como limpien este desastre. Los voy a despedir a los dos». Dicho esto,
Se dio la vuelta y corrió hacia el baño, el sonido patético de sus suelas empapadas resonando a cada paso, dejando rastros de agua negra en el suelo reluciente. Cuando la espalda de Gerardo desapareció tras la puerta, Adrián suspiró aliviado. Se sentó en el suelo, justo al lado de Elena, sin molestarse en levantarse. Ahora, en este rincón solo quedaban 3 personas: un multimillonario disfrazado de friegaplatos, una mesera terca y una niña abrazando una muñeca. Elena se giró para mirarle. Adrián se preparó para recibir un agradecimiento con lágrimas en los ojos, o al menos una mirada de admiración por su torpe acto heroico. Pero no. Elena entrecerró los ojos, mirándolo de pies a cabeza, como si estuviera evaluando un artículo defectuoso, con una mirada tan aguda como una navaja. «Lo hiciste a propósito, ¿verdad?» Adrián se sobresaltó. Su corazón dio un vuelco. «¿Eh? ¿De qué hablas?» «Yo me resbalé. Ya ves, el suelo está lleno de grasa». Negó rotundamente, tratando de mantener una expresión ingenua y asustada. Elena soltó una carcajada, una risa corta, ronca, pero llena de picardía. Se limpió una salpicadura de agua sucia de la mejilla y luego señaló el cubo vacío que yacía volcado. «No actúes. ¿Cómo te caes de tal manera que el cubo vuela en la trayectoria exacta hacia sus zapatos? Eres Manuel, el nuevo, ¿verdad? Pareces tan grande y actúas tan imprudentemente. Si revisa las cámaras, estás acabado». Adrián se quedó perplejo. Esta chica era mucho más perspicaz de lo que su aspecto descuidado sugería. No creía en el accidente, pero tampoco lo delató. Había una complicidad tácita en sus ojos. «Gracias, caballero friegaplatos», suspiró Elena. Su voz se suavizó un poco. «Aunque tu método fue un poco apestoso. Yo solo... No me gustó cómo te gritó», respondió Adrián en voz baja, esta vez con sinceridad. Elena se levantó en ese momento, se sacudió las rodillas y luego, inesperadamente, le tendió una mano pequeña y áspera para ayudar a Adrián a levantarse. Un gesto de igualdad inesperado. Adrián, que solía dar la mano solo a jefes de Estado con fríos apretones sociales, dudó por un segundo y luego tomó su mano. La mano de ella era cálida, fuerte y llena de callosidades de trabajadora. «Levántate, amigo. No creas que te salvas por salvar a la damisela. Ahora estamos acabados los dos. No nos despedirá. Nos mantendrá para torturarnos. Prepárate». Adrián se levantó, sacudiéndose la ropa. Miró a Aitana. La niña seguía aferrada a su muñeca rota, pero sus ojos ya no estaban aterrorizados, sino curiosos mirando al tío Manuel empapado. «¿Cómo lo hiciste? ¿Con la niña?», preguntó, incapaz de contener su curiosidad, olvidando que estaba interpretando a un simplón. «¿Por qué dejó de llorar cuando hiciste eso?». Elena se encogió de hombros, se inclinó para recoger los fragmentos restantes que Adrián no había limpiado. Su voz se volvió grave. «Los niños no necesitan que los adultos les griten. Necesitan que los adultos se bajen a su nivel para entender lo que están viendo. Mira, a esta altura», señaló el nivel de los ojos de Aitana, donde las mesas altas bloqueaban la vista. «Esas lámparas de araña parecen monstruos, y el ruido rebota doblemente en el suelo. Solo le mostré algo pequeño y seguro, como la mariposa, para que olvidara a esos monstruos gigantes». Adrián siguió la dirección de su mano. De hecho, desde la perspectiva de una niña sentada en el suelo, el lujoso restaurante parecía distorsionado, frío y aterrador, como una cueva. Nunca se había dado cuenta. Siempre había mirado a su hija desde arriba, con lástima e impotencia, sin intentar arrodillarse para ver el mundo a través de sus ojos. «Ya basta de filosofía». Elena palmeó el hombro de Adrián, interrumpiendo su tren de pensamientos. «Limpia el campo de batalla que has creado, Manuel, o Ricardo te arrancará la piel
para hacer un felpudo. Ah, ¿cuál es tu nombre real? No me digas que es Manuel. Tu cara no se parece en nada a Manuel. ¿Por qué? ¿Por qué no? Adrián se sobresaltó, su corazón latiendo con fuerza. ¿Lo había reconocido? Elena le guiñó un ojo, esbozando una sonrisa pícara que iluminó su rostro manchado de grasa. Porque Manuel es el nombre del perro de mi vecino. Él es mucho más astuto que tú. Tú pareces tonto, pero de buen corazón. Te queda mejor Oso. Dicho esto, soltó una risita, se inclinó para levantar a Aitana suavemente y luego se dirigió a la mesa de Carmen, quien seguía fingiendo mirar el menú, para evadir su responsabilidad. Adrián se quedó allí, en medio del charco de agua sucia. Acababa de ser insultado por el gerente. Acababa de ser comparado con un perro y apodado Oso. Pero extrañamente, las comisuras de la boca del multimillonario Adrián de la Vega se curvaron en una sonrisa. Por primera vez en 3 años, una mujer se atrevía a burlarse de él, a mirarlo directamente a los ojos sin calcular dinero ni temer su poder. Ella pensaba que él era un simplón de buen corazón. De acuerdo, sería su simplón, al menos hasta que encontrara la manera de proteger a estas 2 mujeres de las garras de Gerardo. Adrián se agachó para recoger el cubo, pensando para sí: este juego acaba de ponerse interesante, mesera terca. La risa que acababa de asomar en los labios de Elena se apagó tan pronto como la figura voluminosa del jefe de seguridad apareció bloqueando el pasillo. Su sombra oscura se cernía sobre ella, y Adrián, como un mal presagio, sin necesidad de explicación, les hizo un gesto con la cabeza hacia el pasillo oscuro que conducía al área de la oficina, donde el olor a comida deliciosa del restaurante de 5 estrellas cedía paso al olor a humedad de papeles viejos y productos de limpieza baratos. Adrián apretó el asa del cubo vacío. Echó un vistazo rápido a la mesa VIP, donde Carmen se había llevado rápidamente a Aitana. El rostro de la mujer revelaba un claro alivio por haber pasado la carga a otra persona, aunque solo fuera por un momento. Elena suspiró, se alisó el cabello desordenado y susurró: «Vamos, Oso, es hora del juicio». Su voz mezclada con resignación, pero sus pasos seguían siendo tercos y con la cabeza en alto. La puerta de la oficina se cerró de golpe detrás de ellos con un sonido seco, cortando todo el ruido y el glamour del exterior. La oficina de Gerardo era estrecha, desordenada y saturada con el olor a humo de cigarrillo mezclado con un perfume masculino fuerte y nauseabundo. En la pared, un certificado de gerente sobresaliente, en un marco de imitación de oro, reflejaba la luz de neón parpadeante. Una descarada ironía que Adrián sabía bien que Gerardo había impreso para alardear. El gerente estaba de espaldas, limpiando frenéticamente las manchas en sus costosos pantalones con toallitas húmedas, los gruñidos de maldición saliendo constantemente entre sus dientes. Se giró bruscamente, su rostro rojo y distorsionado por la rabia, sus ojos inyectados en sangre como un animal herido. 2.000 euros. ¿Saben que estos pantalones cuestan 2.000 euros? Gerardo rugió, su voz temblando por la lástima. Golpeó su mano sobre el escritorio, haciendo que la pila de papeles temblara. Toda tu miserable vida de friegaplatos. Ni trabajando 10 años sin comer podrías comprar la cremallera de mis pantalones. ¡Idiota! Adrián se quedó con la cabeza inclinada, los hombros encogidos en el papel del Manuel, asustado y humilde. Pero sus ojos escanearon disimuladamente el escritorio de Gerardo como un radar. Un libro de contabilidad negro yacía expuesto bajo una pila de facturas arrugadas, algo que Adrián había sospechado y buscado durante mucho tiempo. Permaneció en silencio, tragándose la humillación, esperando un desliz, pero Elena no pudo contenerse. Dio un paso adelante, interponiéndose entre Adrián y Gerardo como una gallina madre protegiendo a su torpe cría. Fue solo un accidente, Gerardo.
La voz de Elena era tranquila pero firme. El suelo en el área de servicio estaba demasiado resbaladizo por la grasa de la cocina. Si hubieras gastado dinero en alfombras antideslizantes, como sugerí en la reunión hace 3 meses en lugar de comprar estos pantalones, esto no habría pasado. Gerardo se rió, una mueca torcida llena de desprecio. Se acercó a Elena, exhalando su aliento caliente en su rostro. ¿Me estás dando lecciones, mocosa? ¿Quién te crees que eres? ¿La Madre Teresa de este restaurante? ¿Qué demonios estabas haciendo con esa niña loca hace un momento? Estás tratando de convertir mi elegante restaurante en un circo para gente con discapacidad. La palabra discapacidad resonó como una fuerte explosión en la cabeza de Adrián. La sangre le subió a la cara, vibrando bajo la piel que intentaba mantener la calma. Sus dedos entrelazados a su espalda se apretaron tanto que sus uñas se clavaron en su piel hasta sangrar. Ya no era Manuel. En ese momento, el instinto de padre surgió con fuerza. Quería abalanzarse y agarrar al bastardo por el cuello. Pero Elena fue más rápida. Su voz fría y aguda, como una navaja, cortó la locura del gerente. No la llames así. Solo estaba asustada. Y si te queda algo de conciencia humana, deberías preocuparte por las emociones de los clientes en lugar de por tus pantalones sin vida. La conciencia no paga las facturas. Gerardo gritó, escupiendo saliva. No me importa de quién sea hija, pero está haciendo ruido, está espantando a mis clientes. ¿Sabes quién es el dueño de esta cadena de restaurantes? Es Adrián de la Vega, un magnate despiadado que solo se preocupa por los números en los informes financieros. Si él se entera de que he perdido ingresos por culpa de una empleada insignificante a la que le gusta hacer obras de caridad y una niña malcriada, me matará, y antes de que lo haga, los mataré a ustedes. Adrián se quedó paralizado. Las palabras de Gerardo fueron como un balde de agua fría en su rostro. Resulta que, bajo las órdenes de gente como Gerardo, su imagen ante los empleados era tan distorsionada y cruel, ¿verdad? Un magnate despiadado. Esta ironía era más dolorosa que cualquier puñetazo. Gerardo señaló a Adrián, su dedo temblando amenazadoramente. Y tú, grandulón inútil, estás despedido. Lárgate de aquí antes de que llame a la policía y te detenga por vandalismo. Adrián levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Gerardo. Por un breve instante, Gerardo se estremeció. Sintió un aura fría y autoritaria emanando de este desarreglado friegaplatos, una mirada mortal que nunca había visto en la clase trabajadora. Pero antes de que pudiera entender algo, Elena se interpuso una vez más. Su voz era firme y astuta. No, no puedes despedirlo. Es su primer día. No ha firmado un contrato de trabajo. No ha recibido instrucciones de seguridad. El accidente ocurrió debido al suelo resbaladizo, que es culpa de la infraestructura. Si lo despides ahora, informaré al sindicato de trabajadores sobre la violación de seguridad laboral aquí. Sabes que tengo contactos allí y les encantan este tipo de demandas. Era una mentira descarada. Elena no conocía a nadie. Solo era una chica pobre tratando de sobrevivir. Pero su confianza y su actitud firme detuvieron a Gerardo. Era el típico acosador, agresivo con los débiles pero cobarde ante los problemas legales. Apretó los dientes, su cara roja de impotencia. Bien, muy bien. ¿Quieres jugar con las reglas conmigo? De acuerdo, lo mantendré. Pero escúchame bien, el salario de este mes de ambos será cortado a la mitad para pagar mis pantalones. Y a partir de mañana, tú, Manuel, harás el turno partido, limpiarás el almacén frigorífico y fregarás los baños todas las noches. Haré que te arrodilles y me ruegues que te despida. Se giró hacia Elena, su mirada voraz recorriendo su cuerpo de arriba a abajo. Y tú, ten cuidado.
Que no te vea haciendo más de tus trucos de Madre Teresa. Ahora fuera. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Adrián y Elena fueron empujados bruscamente al pasillo oscuro. Elena se apoyó contra la pared, dejando escapar un largo suspiro. Sus pequeños hombros temblaban ligeramente. Su fuerza anterior era solo una coraza espinosa que había levantado para proteger a ambos. Adrián la miró. Luego miró la puerta de la oficina que acababa de cerrarse. Su corazón, lleno de gratitud, mezclada con rabia reprimida. En su mente, la sentencia para Gerardo ya estaba dictada. No solo era el despido. Adrián se aseguraría de que pagara por cada palabra que acababa de pronunciar. ¿Por qué me defendiste? ¿Podrías perder tu trabajo?, preguntó Adrián, su voz grave, olvidando la tartamudez fingida de Manuel. Elena levantó la vista, sonriendo débilmente, pero sus ojos aún brillaban con picardía. «Porque le echaste agua. Fue lo más maravilloso que he visto en mis 2 años trabajando aquí. Y... oso, me debes medio mes de salario, ¿eh?» Ella le dio una palmadita suave en el hombro y se dirigió rápidamente a la cocina, dejando a Adrián solo en la penumbra del pasillo. Cuando su figura desapareció, Adrián sacó lentamente de su bolsillo el teléfono negro más nuevo. Marcó un número familiar, sus ojos fríos como un bisturí. «Hola, secretaria Kim. Prepara una auditoría completa de la sucursal número 4 del Grill Riveras, inmediatamente. Y encuéntrame al mejor abogado de la ciudad. Quiero que Gerardo no solo pierda su trabajo, sino que nunca más pueda levantar cabeza en esta industria. Acaba de cometer el mayor error de su vida». Guardó el teléfono, ajustándose el delantal sucio que llevaba puesto. «El juego del escondite ha terminado, Gerardo. Ahora es el momento de que comience la verdadera cacería». Adrián guardó el teléfono en el bolsillo. Su mano aún temblaba por la rabia no disipada. Se apoyó contra la pared del pasillo, cerró los ojos, tratando de obligar a su corazón a latir más lentamente. Tenía que deshacerse de la coraza de un hombre poderoso hirviendo para volver a ser Manuel, el friegaplatos ordinario al que nadie prestaba atención. El rugido de Gerardo resonaba desde la oficina, pero la mente de Adrián se había ido a otro lugar. Elena. ¿Dónde estaba ella? Abrió la pesada puerta de metal que conducía al patio trasero, donde el olor a basura, aceite de cocina viejo y el frío de la noche madrileña se mezclaban en un aire irrespirable. Y entre la pila de cajas de cartón húmedas se quedó helado. Bajo la luz amarilla de la farola, Elena estaba sentada en un barril de cerveza volcado, y Aitana, su hija, estaba de pie frente a ella. Adrián se detuvo detrás de la puerta. ¿Cómo había escapado la niña de la mesa? Debió ser mientras Carmen estaba ocupada, pidiendo otra copa de vino para calmar sus nervios. Aitana se había escapado, buscando el único lugar seguro que sentía. Y la persona que le proporcionaba esa sensación era Elena. Aitana estaba a unos pasos de Elena, agarrando fuertemente a su costosa muñeca princesa. Pero los ojos de la niña no estaban enfocados en ella. Miraba fijamente las manos de Elena, donde estaba cosiendo el brazo roto de un viejo muñeco de trapo, desgastado, con un ojo hecho de un botón. ¿Lo ves?, dijo Elena suavemente, su voz tan suave como el hilo que sostenía. No miró a Aitana, sino que le habló al muñeco en sus manos, como si estuviera contando una historia a ambas. El amigo Pelusa se lastimó al intentar ayudar a otro amigo. Pero no te preocupes, esta costura lo hará más fuerte que antes. Cortó el hilo con los dientes, levantó el muñeco y lo giró suavemente bajo la tenue luz. Las cicatrices no nos hacen feos, Aitana. Son signos de lo valientes que hemos sido. Adrián contuvo la respiración. Cada palabra era como una aguja cosiendo directamente en su alma. Durante años, los expertos que contrató
Solo hablaron de trastornos, diagnósticos, tranquilizantes. Nadie habló de valentía. Y Elena le estaba hablando a su hija en el lenguaje de la curación. Aitana dudó un poco y luego extendió su propia muñeca, glamurosa y sin vida, colocándola junto al muñeco remendado. Elena sonrió, dando unas suaves palmaditas en el espacio vacío a su lado. «Ven aquí. El amigo Pelusa quiere conocer a tu princesa». Aitana dudó y luego se acercó. Se sentó junto a Elena. No había llanto, no había miedo. Elena no la abrazó, no la tocó. Solo se sentó en silencio, lo suficientemente cerca para que la niña apoyara su cabeza en su hombro cuando se sintiera segura. «Hace mucho tiempo, yo era como tú», dijo Elena en voz baja, mirando la pared manchada a lo lejos. «Tenía miedo de la gente, odiaba cómo me miraban. Solo quería esconderme en el armario con el amigo Pelusa, el único amigo que me entendía». Aitana permaneció en silencio. Tal vez no lo entendió todo, pero su joven corazón reconoció. Esta chica la entendía. Lentamente, inclinó la cabeza, apoyándola suavemente en el hombro de Elena. Adrián se tapó la boca, reprimiendo un sollozo. La imagen ante él se volvió borrosa. Le había comprado a su hija lo mejor de todo: castillos de juguete, médicos de renombre, terapias costosas. Pero nunca le había dado lo más simple: un hombro pacífico en el que apoyarse. Y la mujer pobre sentada allí, con zapatos rotos y un delantal grasiento, había logrado lo que toda su fortuna no podía. El viento frío sopló, trayendo consigo el crujido de las hojas secas. Adrián sabía que debía irse, pero sus pies no le obedecían. Quería salir, aunque solo fuera para decir gracias. Aclaró su garganta suavemente, tratando de no asustar a Aitana. Elena se giró. Al reconocer a Manuel, suspiró aliviada. Mitad regaño, mitad sonrisa. «Oso, me has asustado de muerte. ¿Terminaste con la víbora?» Adrián se acercó, manteniendo una distancia adecuada. Miró a Aitana, que se había quedado dormida en el hombro de Elena. «¿Ella se durmió?», preguntó, su voz ronca. Elena asintió, acariciando suavemente el cabello de Aitana. «Sí. El sueño es la mejor medicina para los niños que han estado en pánico». Luego levantó la vista, mirando a Adrián, su voz lenta pero firme. «No sé quiénes son los padres de la niña, pero dejar a una niña así vagando por aquí, realmente no se lo merecen». La frase fue como un cuchillo clavado en el corazón de Adrián. Bajó la cabeza, tratando de ocultar su vergüenza. «Tal vez también tienen sus propios problemas», susurró, como si se estuviera defendiendo a sí mismo. Elena negó con la cabeza, sus ojos amables pero resueltos. «El dolor no es una excusa. Los adultos siempre encuentran razones: trabajo, dinero, fama. Pero para un niño, la presencia lo es todo. Si no puedes estar con tu hijo cuando más te necesita, entonces todo lo demás es inútil». Ella lo miró tan profundamente que Adrián tuvo que girarse. «¿Lo ves? La niña no necesita muñecas de oro. Solo necesita a alguien que escuche. Eso es todo. Y los adultos lo complicamos». Adrián se quedó inmóvil. El viento soplaba a través de su ropa, pero lo que le hizo temblar fue esa voz. La voz que desnudó todas las mentiras con las que se había consolado durante 3 años. Frente a Elena, ya no era el multimillonario Adrián de la Vega. Solo era un padre fracasado que estaba reaprendiendo a amar. «Gracias, Elena», dijo, esta vez con su voz real. «Gracias por estar aquí». Elena se quedó un poco sorprendida, luego sonrió, una sonrisa suave y triste. «No me des las gracias, solo vigila la puerta. Si Gerardo ve esto, gritará toda la noche. Deja que este pequeño ángel duerma 5 minutos más». Adrián asintió. Se paró en silencio bloqueando la puerta, como un muro entre ellas y el mundo. Esos 5 minutos, para él,
Fueron los 5 minutos más preciosos de su vida. 5 minutos en los que el corazón congelado de un padre comenzó a derretirse. Y en el patio lleno de basura, entre el viento frío de Madrid, una semilla de amor fue plantada, silenciosa, humilde, pero lo suficientemente poderosa para sacudir toda una vida. Esos 5 minutos de paz pasaron tan rápido como un parpadeo, pero su eco fue suficiente para cambiar una vida. El sonido de tacones golpeando el cemento cortó el aire. La puerta de metal detrás de Adrián fue abierta de golpe. Antes de que pudiera girarse, olió el perfume barato, mezclado con el sabor agrio del vino, una señal de la tormenta familiar. Aitana, Dios mío, esta niña, te he estado buscando por todas partes. Carmen apareció como un torbellino, su rostro arrugado de ira, no de preocupación. Empujó el hombro de Adrián a un lado, como si fuera un saco de basura bloqueando el camino. Cuando vio a Aitana dormida en el hombro de Elena, sus ojos se encendieron, no de alivio, sino de indignación. ¿Qué le estás haciendo a mi señorita? ¿Intentas secuestrarla o contagiarle tus enfermedades? Su voz era estridente, penetrando en el aire. Elena se sobresaltó. Su reflejo fue apretar su brazo alrededor de Aitana, pero sabía que no podía protegerla con su fuerza. Aitana se despertó sobresaltada, sus ojos aterrorizados, sus labios temblando incontrolablemente. «¡Dámela! ¡Ahora!». Carmen gruñó, tirando del brazo de Aitana, haciendo que la niña se tambaleara. La muñeca de trapo que Elena había cosido cayó al suelo de cemento, manchada de suciedad. Adrián dio un paso adelante, sus ojos brillando con furia. El instinto de romper esa mano surgió con violencia, pero Elena lo miró a tiempo, negando suavemente con la cabeza. «No, lo perderás todo». Ella sabía que si Manuel se rebelaba, sería despedido, y Aitana perdería a la única persona que se atrevía a defenderla. Elena se inclinó para recoger el muñeco, limpió el polvo y se lo devolvió a Aitana. «Tómalo, Aitana. El amigo Pelusa te protegerá». Aitana lo agarró, sus ojos llenos de lágrimas. Miró a Elena por última vez antes de ser arrastrada. La puerta de metal se cerró de golpe. El sonido resonó fríamente como un cuchillo cortando el raro momento de paz. Elena se quedó allí, mirando la puerta cerrada, sus delgados hombros temblando ligeramente. No lloró, pero esa silenciosa inclinación de cabeza hizo que Adrián se sintiera sofocado. Se acercó, recogiendo el ovillo de hilo rojo que ella había dejado caer. «¿Estás bien?». Su voz era profunda, ya no la del torpe Manuel, sino la de un hombre de verdad. Elena se giró, forzando una sonrisa. «Estoy bien, acostumbrada. La gente rica siempre está ocupada y a menudo olvida quiénes son sus hijos. Lo peor es la niña». Ella tomó el ovillo de hilo. Sus dedos rozaron suavemente su mano. Un pequeño destello de calidez se extendió, haciendo que Adrián se detuviera. «Vamos, oso», dijo Elena en voz baja, con un toque de picardía. «Si Ricardo te ve holgazaneando aquí, nos asará a los dos como aperitivo». Desde esa noche, entre el humo de la grasa y el sonido de los cuchillos, Oso y Elena se convirtieron en un extraño par de compañeros. Adrián comenzó a encontrar todas las razones para trabajar cerca de ella. Pelar patatas, lavar verduras, limpiar mesas. Tareas que nunca antes había pensado hacer, ahora se convertían en su pequeña alegría diaria. Aprendió a escuchar su risa mezclada con el chisporroteo de la sartén. Aprendió la forma en que ella era amable con todos, incluso con aquellos que la regañaban. Pero lo que más quería aprender era ese lenguaje mágico que ella usaba para tocar el corazón de su hija. El miércoles por la tarde, la cocina estaba tranquila. La luz del sol pálida se filtraba por la pequeña ventana manchada de humo, cubriendo todo con un triste tono dorado. Adrián respiró hondo, reuniendo todo su coraje.
Elena. Ella levantó la vista, todavía doblando servilletas, sus ojos marrones brillando con alegría. ¿Qué pasa ahora, oso? ¿Rompiste algo otra vez? Él sonrió con torpeza, rascándose la cabeza, su frente salpicada de harina. No, quiero preguntar sobre eso. Lo que hiciste con Aitana, esos movimientos de manos, ¿me los enseñarías? Elena se detuvo, momentáneamente sorprendida. ¿Quieres aprender el lenguaje natural de signos? ¿Para qué? No tienes hijos. Adrián se detuvo. Luego sonrió torpemente. Tengo una sobrina, como la niña. Solo quiero entenderla un poco mejor. La mentira fue torpe, pero sus ojos eran demasiado sinceros. Elena asintió suavemente, sonriendo dulcemente. De acuerdo. Ven aquí, tío bondadoso. Ella le acercó una silla de madera vieja. Siéntate. Extiende tus manos, esas dos manos tuyas grandes como sartenes. Adrián obedeció obedientemente. Relájate, no te tenses. Los niños sienten la energía. Si tus manos están rígidas, se asustarán. Ella colocó su pequeña mano sobre la suya, amasando suavemente. Su mano era cálida, llena de callos, pero tan suave como el último rayo de sol. El corazón de Adrián latía tan fuerte que temía que Elena lo escuchara. Esta es la mariposa. Elena le indicó, sus dedos entrelazados para formar alas. Los dos pulgares se tocan, los otros dedos se extienden y vibran como si estuvieran volando. Adrián intentó seguir, pero sus torpes manos solo hicieron reír a Elena. Eso no es una mariposa, oso. Eso es un cangrejo con una pinza rota. Ambos rieron. Por primera vez, su risa no resonó en una lujosa conferencia, sino en la pequeña cocina llena de olor a cebolla. No aprietes demasiado, dijo Elena en voz baja, su voz como el viento. Deja que el espacio entre tus dedos respire. Los niños se sentirán más seguros. Tu mano debe ser un refugio, no unas tenazas. Adrián repitió lentamente. Un refugio. Un concepto simple que le había llevado toda una vida a entender. Luego, una voz suave resonó desde la puerta de la cocina. Hola. Ambos se giraron. Aitana estaba allí, agarrando fuertemente al muñeco Pelusa. Carmen la había traído de nuevo, y como siempre, estaba charlando en el bar. Aitana se había escapado, buscando a la única persona que la hacía sentir segura. Elena le hizo una seña a Adrián. No te detengas, hazlo. Tú, mariposa. Adrián respiró hondo. Levantó la mano, recreando el torpe movimiento que Elena acababa de enseñarle. Aitana miró atentamente, y luego soltó una risita. La niña levantó su mano, repitiendo el movimiento, con una precisión sorprendente. Mal hecho. La voz de la niña era pequeña como un suspiro, pero para Adrián era el sonido de la resurrección. Se quedó paralizado, con un nudo en la garganta. Elena aplaudió suavemente, sonriendo radiante. ¿Lo ves? Lo hiciste reír. Entre el sonido de los cuchillos, el olor a cebolla frita y la luz dorada del atardecer, tres personas diferentes, un multimillonario perdido, una chica común y una niña especial, rieron juntas. Para Adrián, ese momento fue un milagro. Por primera vez en 3 años, no se sintió vacío, solo quería quedarse aquí, siendo Manuel, siendo oso y siendo padre. Pero el destino es cruel. Justo cuando encontró la paz, la tormenta comenzó a levantarse de nuevo, y detrás de la puerta del salón principal, los pasos de Gerardo se acercaban, arrastrando consigo un infierno a punto de desatarse. La risa de las 3 personas en la cocina se apagó como una vela apagada por el viento. ¡Bam! La puerta de la cocina se abrió de golpe. Gerardo se paró en el marco de la puerta, jadeando, su rostro rojo de ira, mezclada con pánico. «Manuel, Elena, ¿qué diablos están haciendo, inútiles?» Su rugido rasgó el ambiente cálido
que acababa de disolverse como la niebla. Aitana se sobresaltó, encogiéndose, escondiéndose detrás de Adrián. Adrián se levantó de golpe, sus ojos se oscurecieron. Solo estábamos tomando un descanso reglamentario, gerente. Un descanso, mis narices, rugió Gerardo, arrojando un trapo empapado en el pecho de Adrián. El agua sucia salpicó su cara. Mesa número 1. Un cliente VIP acaba de derramar vino tinto. Salgan a limpiar ahora. Si manchan la alfombra persa, venderé tu riñón para pagarla. Mesa número 1. El corazón de Adrián se detuvo. Conocía bien esa mesa, la mesa de la élite, donde la luz de la araña brillaba directamente, donde todos los ojos podían ver. Salir allí ahora significaba tirar la máscara que había escondido durante tanto tiempo. «Déjame ir a mí», intervino Elena, agarrando el trapo. «Oso es torpe, él». «Cállate». Gerardo la empujó con fuerza, haciéndola tambalearse. «Quiero que vaya él. Quiero que se arrodille y limpie los zapatos del cliente para que recuerde su lugar». Agarró el cuello de la camisa de Adrián, arrastrándolo hacia el salón. Adrián no se resistió. No podía. Aitana todavía estaba allí, y no podía permitir que la niña viera otra pelea. Apretó los dientes, dejando que las manos sucias de Gerardo lo arrastraran a través de la puerta de la cocina, la frontera entre la oscuridad y las luces. El salón del Grill Riveras brillaba intensamente. Música, cristal, vino, todo se fusionaba en una sinfonía de lujo que él mismo había construido. En el centro estaba la mesa número 1, donde don Fernando de la Cruz, el magnate bancario, socio y rival de Adrián, estaba sentado. El vino tinto derramado se extendía sobre el mantel blanco como una herida. «Gerente», Fernando golpeó la mesa. Su voz era profunda y ronca. «¿Un restaurante de 5 estrellas con este tipo de servicio?» Gerardo se inclinó, sonriendo aduladoramente. «Por favor, no se enoje, señor. Haré que este estúpido empleado se arrodille y limpie de inmediato. Manuel, arrodíllate». Adrián apretó los puños, bajando la cabeza. Se arrodilló, sosteniendo el trapo húmedo, limpiando la mancha de vino que se extendía. «Mis disculpas, señor», dijo en voz baja, tratando de hacer que su voz sonara ronca. Todo podría haber terminado, si no fuera porque la luz de la araña golpeó su muñeca. El Patek Philippe Grandmaster Chime, el reloj único valorado en más de 30 millones de euros, brilló, un brillo que solo la élite reconocería de inmediato. Fernando se detuvo, sus ojos se entrecerraron y luego inclinó la cabeza para mirar más de cerca. «Espera, este reloj». Extendió la mano y agarró la muñeca de Adrián. «Patek Philippe, número 4». Sus ojos se encontraron. Un momento. Luego Fernando soltó una carcajada fuerte. «Cielos, Adrián de la Vega, ¿a qué juego de disfraces estás jugando?» Ese nombre explotó en el salón del restaurante como una bomba. El sonido de las cucharas y los tenedores cayendo. La música de jazz se desvaneció. Todas las miradas se centraron en el hombre arrodillado en el suelo. Gerardo se quedó paralizado. Abrió la boca, incapaz de pronunciar una palabra. «Señor, ¿está bromeando, don Fernando? Este es Manuel». Adrián suspiró, sabiendo que todo se había derrumbado. Se levantó. Ya no tenía la postura encorvada del friegaplatos. Su cabello desordenado fue peinado hacia atrás, revelando una frente alta y ojos fríos como el acero. Se quitó el delantal, arrojándolo al suelo. «Buenas noches, Fernando». Su voz resonó, tranquila, autoritaria. «Lamento mi apariencia. Estaba realizando una auditoría interna de mi sistema». Fernando se echó a reír con ganas, mientras Gerardo se desplomaba, temblando como una hoja. «Señor de la Vega, yo no lo sabía», tartamudeó, y luego cambió bruscamente de tono, agarrando los pantalones de Adrián.
Solo estaba fingiendo ser estricto para entrenar al personal. Todo por su beneficio, señor. Adrián lo miró con una mirada de desprecio helado. Largo. Solo una palabra, suficiente para hacer que Gerardo se hundiera por completo en el suelo. La puerta de la cocina se abrió de golpe. Elena salió corriendo, aún sosteniendo el pequeño plato de pastel que había guardado para Oso. Detrás de ella estaba Aitana, agarrando fuertemente al muñeco Pelusa. La escena que golpeó a Elena la dejó paralizada. El hombre amable en la cocina ahora estaba de pie en medio del lujoso salón, con un reloj incrustado de diamantes en la muñeca. Bajo sus pies, Gerardo estaba arrodillado. Oso no existía. Solo quedaba Adrián de la Vega, el dueño del imperio Grill Riveras. Elena soltó suavemente el plato. El pastel cayó. ¡Crash! El sonido resonó fríamente, como si la confianza se acabara de romper en el suelo de mármol. Gerardo aprovechó la oportunidad. Su voz aguda y maliciosa. «Señor de la Vega, fue ella, esta mesera, la que lo sedujo. Lo vi claro. Ella y esa niña tramaron esto para ganarse su favor. Yo iba a despedirla». «¡Cállate!». El rugido de Adrián hizo que todo el salón se quedara en silencio. Pero Elena ya había escuchado. No miró a Gerardo, solo miró a Adrián. «¿De la Vega?». Su voz era ronca. «Así que, ¿eres el dueño de este lugar?». Adrián se acercó, extendiendo la mano, sus ojos llenos de remordimiento. «Elena, escúchame. No quise engañarte, solo quería proteger a mi hija». «¿Qué querías?». Ella lo interrumpió, su voz temblorosa pero llena de orgullo. «¿Querías observarnos como animales de laboratorio? ¿Fingir ser pobre para reírte de la bondad de los demás?». «No, lo hice por Aitana». Adrián casi suplicó. «No menciones a Aitana». Elena rompió a llorar, señalando a la niña que abrazaba al muñeco, sus lágrimas corriendo. «Eres su padre, y la dejas vivir con tanto miedo. Usas el dolor de tu propia hija para hacer un teatro, para probar quién es más leal a ti». Esas palabras fueron como cuchillos que atravesaron el corazón de Adrián. Se quedó inmóvil, paralizado. Entre él y ella ahora había un abismo de mentiras y dolor. Gerardo, como un ratón que huele sangre, gritó: «¡Seguridad! ¡Saquen a esta loca de aquí! ¡Está insultando al señor presidente!». 2 guardias de seguridad se precipitaron. Elena fue arrastrada hacia la puerta. «¡Elena!». Aitana gritó, soltándose de la mano de su padre, corriendo hacia ella. «¡Elena!». La escena era caótica, el sonido de sillas cayendo, el murmullo de la gente. Adrián seguía allí, como petrificado. En ese momento, entendió. El dinero podía hacer que la gente inclinara la cabeza, pero no podía hacer que alguien volviera a confiar después de que su corazón había sido herido. Y en el brillante salón, el multimillonario Adrián de la Vega se dio cuenta de que toda la gloria que había tenido no podía salvar a las 2 únicas personas cuyo perdón deseaba. «¡Elena!». El grito desgarrador de la pequeña Aitana resonó, ahogando la música de fondo y el murmullo de la multitud. La niña se abalanzó, usando su pequeño cuerpo para chocar contra las piernas del guardia que sujetaba a Elena. Mordió, arañó, hizo todo lo que un pequeño animal acorralado haría para proteger a su única amiga. El guardia frunció el ceño, a punto de empujar a la niña por reflejo. «¡Detente ahora mismo!». Adrián rugió con una voz aterradora. Se lanzó como un torbellino, apartando a los 2 grandes guardias con una fuerza que contenía toda la rabia de un padre y de un magnate insultado. Los 2 hombres corpulentos cayeron bruscamente en la mesa de al lado, derribando otra pila de copas. A Adrián no le importó. Se giró hacia Aitana, intentando levantarla, pero Aitana apartó su mano. La niña retrocedió, mirando a su padre, que llevaba ropa sucia pero un reloj de millones de euros, con ojos asustados y desconocidos.
Luego se giró para abrazar las piernas de Elena, escondiendo su rostro en el delantal arrugado de ella y sollozando. Todo el salón se quedó en silencio. Gerardo se quedó paralizado, el sudor le corría por la cara, dándose cuenta de que acababa de cometer el error de permitir que la seguridad tocara a la pequeña princesa. Elena se quedó allí, sus brazos enrojecidos por el agarre brusco de antes. No apartó a Aitana. Aunque su orgullo estaba siendo pisoteado, aunque el sentimiento de traición la estaba quemando, se inclinó. Su mano temblorosa se posó sobre el cabello desordenado de Aitana, acariciándolo suavemente. Tranquila, Aitana, no llores. Inspira, expira. Su voz se quebró, ahogada, pero aún así intentó mantener el ritmo calmante habitual. Incluso cuando ella misma era la que más necesitaba consuelo, aún dedicaba la poca fuerza que le quedaba para calmar a la hija del hombre que la había engañado. Adrián miró la escena, su corazón destrozado. Dio un paso. Su voz se suavizó. Ya no era una orden, sino una súplica. Elena, por favor, déjame explicarte. Sé que me equivoqué. Despediré a Gerardo inmediatamente. Multiplicaré tu salario por 10. Te daré el puesto de gerente, lo que quieras. Elena levantó la cabeza. Sus ojos marrones, que siempre habían sido cálidos y juguetones, ahora lo miraban fríos como un lago congelado. Dinero. Ella se rió débilmente, una sonrisa amarga y dolorosa. Siempre es dinero. ¿Crees que solo con tirarle dinero a la gente puedes borrar todas las mentiras, señor de la Vega? Ella soltó suavemente a Aitana de su pierna y luego se arrodilló por última vez frente a la niña. Elena sacó de su bolsillo el ovillo de hilo rojo y la aguja, lo que había usado para coser el muñeco de Aitana en el callejón oscuro. Se lo puso en la mano a la niña. Tengo que irme, Aitana. Guarda esto. Cuando tengas miedo, recuerda a la mariposa. No necesita que nadie la proteja. Puede volar sola. Tú también. Aitana lloriqueó, negando con la cabeza, su mano aferrada al dedo de Elena sin soltarlo. Adrián miró a su hija con dolor, y luego a la mujer frente a él. Se apresuró a sacar de su cartera una tarjeta de visita dorada y un fajo grueso de billetes, el dinero que siempre llevaba consigo. Se lo ofreció a ella. Tómalo. Considéralo. Una compensación por esta ofensa. No puedes irte con las manos vacías. Hace frío afuera. Elena miró el fajo de dinero. Billetes de 500 euros nuevos, con olor a tinta fresca. Esa cantidad podría ayudarla a pagar el alquiler de todo un año, ayudarla a comprar medicinas para su madre en el pueblo, ayudarla a cambiar su vida. Pero ella no extendió la mano para aceptarlo. Se puso de pie, mirando directamente a los ojos de Adrián, el hombre más poderoso de la sala, pero también el más despreciable a sus ojos en ese momento. ¿Sabes, Manuel? No, Adrián. Su voz resonó, clara y firme en medio del silencio. Cuando torpemente rompiste el plato, pensé que eras el hombre más genuino que había conocido. Te protegí no porque fueras débil, sino porque creía que tenías un corazón bondadoso como el mío. Retrocedió un paso hacia la puerta del ascensor. Su mirada nunca se apartó de él. Soy pobre, sí. Necesito dinero, mucho. Pero no vendo mi dignidad a alguien que trata las emociones humanas como un experimento. Puedes comprar toda esta ciudad, Adrián de la Vega, pero acabas de perder lo único gratuito, pero invaluable que tenías, la confianza de una niña y mi amistad. ¡Elena!, gritó Adrián, lanzándose para agarrar su mano. Pero Elena fue rápida y presionó el botón para cerrar la puerta del ascensor. La fría puerta de metal se cerró lentamente. A través de la rendija que se estrechaba, Adrián vio que Elena ya no podía contenerse. Se tapó la boca. Las lágrimas brotaron, rodando por sus mejillas. La última mirada que le dio no fue de ira, sino de profunda decepción.
una mirada que lo perseguiría por el resto de su vida. Ting. La puerta se cerró herméticamente. La luz indicaba que el ascensor descendía a la planta baja. Adrián se quedó solo en medio del lujoso salón. A su alrededor, Gerardo seguía arrodillado en el suelo, temblando. Los clientes VIP susurraban, pero Adrián no escuchaba nada. En sus oídos solo quedaba el llanto desgarrador de Aitana. La niña se desplomó en el suelo, justo donde Elena había estado, su mano aferrada al ovillo de hilo rojo, sollozando sin parar. Elena se fue. Papá la echó. Adrián se arrodilló lentamente junto a su hija. Quería abrazarla, pero sus manos, con el reloj de 31 millones de euros, se sintieron de repente inútiles y pesadas. Extendió la mano, pero Aitana se encogió, girando la cara. Por primera vez en su vida, Adrián de la Vega, el hombre que nunca había fallado en ningún negocio, se dio cuenta de que lo había perdido todo. Había ganado la partida de poder contra Gerardo, pero había perdido completamente la partida de la vida con su propia hija. El aire en el restaurante se hizo denso. Adrián inclinó la cabeza, su frente tocando el frío suelo, justo al lado de la mancha de vino tinto que se extendía como una herida que no podía ser detenida. En su corazón, un remordimiento tardío comenzó a crecer, convirtiéndose en un tsunami. Pero la puerta del ascensor se había cerrado, y la única persona que sabía cómo sanar a padre e hija había salido, adentrándose en la fría noche de Madrid. A la mañana siguiente, el cielo de Madrid estaba cargado de nubes de plomo grises, pero el ambiente en el Grill Riveras estaba tan caliente como un horno a punto de explotar. Adrián entró en el salón principal, ya no con la apariencia descuidada del fregaplatos Manuel, ni con los trajes ostentosos de siempre. Vestía una sencilla camisa blanca, con las mangas remangadas. Su rostro estaba demacrado después de una noche sin dormir, pero sus ojos brillaban con una fría determinación. Todo el personal estaba reunido, de pie en silencio. Gerardo estaba al frente de la fila, con la cara hinchada, sus ojos nerviosos buscando una vía de escape, pero en vano. Adrián no se molestó en alzar la voz. Se acercó, arrojando un grueso expediente sobre la mesa de madera. El golpe seco resonó como el martillo de un juez. Era el informe de auditoría independiente que había recibido a las 4 de la mañana. Malversación de fondos, sobrevaloración de ingredientes y, lo que era peor, pruebas de que Gerardo había convertido el lugar de trabajo en un infierno. «Estás despedido, Gerardo». La voz de Adrián era grave, pero resonó por todo el salón. «La policía económica te espera en la puerta de atrás. No quiero volver a ver tu cara en ninguna propiedad de Torres, o me aseguraré de que no tengas un lugar donde esconderte en este país». Gerardo se desplomó, temblando y suplicando, pero Adrián ya le había dado la espalda. Este castigo no lo satisfacía, solo era limpiar la basura. Lo más importante, la pieza perdida de su vida, no estaba aquí. Adrián se giró para mirar a Aitana. La niña estaba acurrucada en la mesa número 4, la mesa fatídica de ayer, su mano aún aferrada al ovillo de hilo rojo de Elena, sus ojos hinchados por el llanto. Se acercó, arrodillándose en el suelo a la altura de los ojos de la niña. «Aitana, papá se equivocó», susurró, su voz ahogada. La niña no lo miró, solo mantuvo la cabeza gacha sobre el muñeco roto. «Hoy no voy a trabajar, ya no me importa el grupo, quiero llevarte a buscar a una amiga. ¿Quieres ver a Elena?» El nombre Elena sonó como un conjuro mágico. Aitana levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos tristes de repente brillaron de esperanza. Asintió vigorosamente, se bajó de la silla y agarró la mano de su padre para tirar de él, sus pequeños pies ansiosos, como si temiera que su padre cambiara de opinión. El coche alquilado y sencillo de Adrián
Se detuvo frente a un viejo bloque de apartamentos en las afueras, donde las paredes desconchadas estaban cubiertas de grafitis. No había guardaespaldas, no había superdeportivos, no había aura de multimillonario, solo un padre fracasado y su pequeña hija en busca de perdón. Frente a la puerta de metal oxidada del apartamento 302, el corazón de Adrián latía más fuerte que durante cualquier firma de un acuerdo multimillonario. La puerta se abrió. Elena apareció con ropa de casa sencilla, el pelo recogido, su rostro aún con rastros de cansancio. Al ver a Adrián, su primera reacción fue intentar cerrar la puerta de golpe. Pero Aitana fue más rápida. La niña se lanzó como una flecha, abrazando sus piernas, escondiendo su rostro en el dobladillo de sus pantalones y sollozando. La puerta se detuvo. Elena miró a la niña y luego al hombre parado en el oscuro pasillo. «¿Qué haces aquí?» Su voz era fría, pero su mano acariciaba inconscientemente el cabello de Aitana. «Ya te dije que no necesito tu dinero. No traigas aquí tu lástima o arrepentimiento barato». Adrián no se acercó. Se quedó quieto en el umbral, despojándose por completo de su ego arrogante. La miró directamente a los ojos, su voz temblorosa, pero absolutamente sincera. «No traje dinero. Tampoco vengo como Adrián de la Vega. Vengo como un padre fracasado, Elena. Anoche, Aitana lloró toda la noche, y me di cuenta de que puedo despedir a Gerardo, puedo comprar el mundo entero, pero no sé cómo consolar a mi propia hija». Elena guardó silencio. La rigidez en sus ojos comenzó a vacilar. «Tienes razón», continuó Adrián, tragándose el nudo en la garganta. «He usado el dinero para encubrir mi indiferencia durante los últimos 3 años. Lamento haberte engañado. No me atrevo a pedirte que vuelvas a trabajar para mí. Solo te pido que me enseñes. Que me enseñes a hacer la mariposa. Que me enseñes a sentarme en el suelo. Que me enseñes a ser el padre que Aitana se merece. Si no me guías, me temo que volveré a perderme en esa fría torre de marfil». Era la súplica más humilde que un multimillonario podía pronunciar. No le estaba pidiendo que fuera su empleada. Le estaba pidiendo que fuera la guía de su alma. Elena miró al hombre poderoso que se inclinaba ante ella, y luego miró a Aitana, la niña que la miraba con ojos suplicantes. «No eches a mi papá». El hielo en su corazón se derritió. Suspiró. Una sonrisa leve, muy leve, cruzó sus labios, pero fue suficiente para iluminar todo el oscuro pasillo. «¿Sabes, oso? Mis clases son muy caras», dijo, con un toque de su picardía habitual. Adrián levantó la cabeza de golpe, un destello de esperanza en sus ojos. «Pagaré lo que sea». «No es dinero». Elena negó con la cabeza, abriendo la puerta. «La matrícula es que me friegues los platos a mí y a Aitana esta noche. No se te permite romper ningún plato. Y esta vez, nadie te salvará. ¿Aceptas?» Adrián se echó a reír, una risa de alivio hasta las lágrimas. Cruzó el umbral, entrando en su mundo simple, pero cálido. «Acepto. Lo juro por el honor de oso». 3 meses después, el Parque del Retiro estaba inundado de sol dorado. Los árboles verdes se mecían suavemente con la brisa, creando una escena pacífica en el corazón de Madrid. En el césped, un hombre con una sencilla camiseta polo estaba gateando, intentando imitar torpemente y de forma cómica los movimientos de un sapo. Era Adrián de la Vega. Nadie reconocería al frío y distante multimillonario de antes en esta figura cubierta de hierba. La risa alegre de la pequeña Aitana resonó mientras saltaba por encima de la espalda de su padre. Sus ojos brillaban de alegría, en lugar del miedo habitual. A unos pasos de distancia, Elena estaba sentada en un banco de piedra, sosteniendo un grueso expediente. Ya no era mesera, pero tampoco era una señora que solo sabía disfrutar. Ahora era la directora de la Fundación Mariposa de Aitana, una organización que Adrián había fundado para apoyar a niños con trastornos de comunicación
y capacitar a los padres en habilidades de conexión. Pero más importante que cualquier título, ella era la pieza que mantenía enteros los corazones de padre e hija de los de la Vega. ¡Vamos, papá! ¡Salta más alto!, Aitana gritó animando. Adrián jadeó, girándose para mirar a Elena con una mirada de súplica fingida. «Maestra, ¿no vas a rescatar a tu alumno? Mis huesos están viejos, estoy a punto de romperme por la mitad». Elena soltó una risita, cerró el expediente, la luz del sol brillando en su cabello castaño. «No te quejes. Le prometiste a Aitana que serías el rey sapo hasta el final de la tarde. Es una lección de paciencia, ¿recuerdas?». Aitana corrió, se abrazó a Elena y luego tiró de la mano de Adrián para que se levantara. La niña tomó la gran mano de su padre con una mano y con la otra agarró la mano de Elena. Los tres se pararon en un pequeño círculo bajo el viejo roble. De repente, Aitana levantó ambas manos. Sus pequeños dedos se movieron con gracia para formar la figura de una mariposa volando hacia el cielo azul. «¡Pa! Elena, vuela». La niña balbuceó palabras claras, su sonrisa radiante como el sol. Adrián miró a su hija y luego a Elena. Apretó suavemente su mano, sintiendo el calor que emanaba de su palma callosa, pero llena de amor. De repente se dio cuenta de que, durante 38 años de su vida, había ganado miles de millones de euros, había construido rascacielos, pero nunca había sido verdaderamente rico. Hasta este momento. La riqueza no estaba en el reloj Patek Philippe de 31 millones de euros que había guardado a salvo en la caja fuerte. La riqueza estaba en la capacidad de sentarse en el suelo, cubierto de tierra, para ganarse la sonrisa de su hija. Estaba en encontrar a alguien que se atreviera a mirarlo a los ojos y decirle la verdad, por dolorosa que fuera. La historia de Oso y la mesera termina aquí, pero el viaje de Adrián como padre apenas comienza. Había aprendido la lección más costosa. Nunca uses dinero para comprar atajos hacia el corazón, porque el único camino es la presencia y la sinceridad. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿cuándo fue la última vez que realmente te sentaste al nivel de los ojos con tus seres queridos? A veces, estamos tan ocupados persiguiendo números y grandes proyectos que olvidamos que las mariposas de la felicidad solo se posan en manos que saben ser pacientes y amables. Si esta historia tocó una pequeña parte de tu corazón, deja un comentario abajo. ¿Qué puntuación le darías a la acción de redención de Adrián en una escala del 1 al 10? Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Volveremos con historias más conmovedoras, más cotidianas, donde se honran los valores más auténticos.